Pensando que era hoy, y hoy es miércoles, ¿no? Es mañana. Para que lo planee bien, para que, ¿cómo se llama? Este es un chavo que le ayudé a hacer su tesis, en realidad él lo desarrolló casi solo. Ajá. Pero pues ahí está, para que más o menos vea cómo son aquí las tesis de licenciatura. Ajá. Y ya empezamos ahí algo y algunos temas que tenga para podérselos dar a los de modelación. Ok. Bueno, el tema de hoy es, vamos a ver lo que son funciones, lo que le llamamos inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Vamos a poner aquí una definición. Profe, ¿puede repetir cómo escribió, por favor? Lo que vamos a ver hoy es sobre funciones. Vamos a volver a escribir. Vamos a ver lo que son las funciones. Inyectivas. O también se les conoce como uno a uno. Inyectivas. Funciones suprayectivas. También se les conoce como sobre. Y biyectivas. ¿Okay? Entonces son tres tipos de funciones. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Funciones inyectivas o uno a uno o suprayectivas, que se les conoce como sobre, y biyectivas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, vamos a definir esto, definición. Sea f una función que tiene un dominio A, subconjunto de R, y un contradominio B, también un subconjunto de los números reales. Ustedes saben que A y B pueden ser intervalos, de hecho son intervalos. Y una regla de correspondencia, Y igual a f de x. ¿Vale? Entonces, pues tenemos, gráficamente se ve que aquí tienen el conjunto A, aquí está la regla de correspondencia F, y aquí tienen el conjunto B.
Ajá. Es una función así, ¿no? Entonces, decimos que f es 1 a 1. ¿Sí? Primero, f es inyectiva. Ajá. Si para toda x x1 y x2 en A, ¿sí? Si yo tomo cualquier pareja de números, ajá. Si x1 es distinto de x2, entonces sus imágenes son diferentes. Es decir, imágenes distintas van a dar a imágenes distintas, ¿no? Aquí tendríamos un Y1 y aquí tendríamos un Y2. Es decir, Y1 es distinto de Y2. Ajá. O sea, imágenes distintas van hacia imágenes distintas. Por ejemplo, bueno, o lo que es lo mismo. Sí. Es lo mismo que decir que si x1 es igual, si f de x1 es igual a f de x2, entonces, ¿sí? Entonces, que tendríamos que f de x1 es igual a x2. O sea, es lo mismo que decir que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esto significa que si ustedes tienen que dos imágenes son diferentes, esto quiere decir inyectividad. Puntos distintos van a dar a puntos distintos. ¿Correcto? Entonces, ¿esto cómo se refleja en una gráfica? ¿Ya anotaron esta definición? Para pasar al otro lado y proporcionar. No, profe, espere. Y vamos a proporcionar algunos ejemplos. Ahora sí, ya, profe, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ejemplos de funciones inyectivas. Bueno, de una vez, en una función inyectiva, ¿qué puede pasar? Que la gráfica es de una función inyectiva, si aquí ponemos el dominio, aquí tenemos A, que es el dominio, y aquí tenemos el contradominio, esto sería la B. Entonces, si esto es B y esto es A, la gráfica debe estar en todo este rectángulo. Es decir, debemos comenzar en este lado, ¿verdad? En algún punto de este lado.
y terminar en un punto ahí mismo adentro de ese rectángulo, ¿verdad? En este caso, este conjunto de puntos sería la imagen de la función. No necesariamente tenemos que agotar todo la imagen, ¿verdad? O sea, el contradominio no necesariamente todo se agota, sino queda una parte, ¿sí? Pero la gráfica solamente con una línea horizontal, solamente la vamos a cruzar una sola vez para que sea inyectiva. Si la cruzamos dos veces, no es inyectiva, ¿correcto? Bueno, vamos a decir que F es 2. Vamos a ver que F es suprayectiva o a veces le llaman sobreyectiva, o también le ponen sobreyectiva. O sea, estas dos maneras de nombrarla se llama sobre o suprayectiva. Es suprayectiva si la imagen de F es todo el contradominio. Ajá. O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo para toda Y. Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Para toda Y, sí, para toda Y tenemos que sí, para toda Y en B, existe una X en A, tales que F de X, Y es igual a la Y, ¿no? O sea, recuerden ustedes que la imagen son todo el conjunto de valores de F, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que una función es sobre, gráficamente se vería de la siguiente manera. Ustedes tienen aquí el dominio A. Esto es el conjunto A. Y esto es B. Entonces, quiere decir que ustedes comienzan aquí, en el primer punto de este rectángulo, y pueden ustedes dar varias vueltas, pero finalmente llegar a la otra esquina. Eso quiere decir que sea su proyectiva, que la imagen es todo el conjunto B. Y eso equivale a que siempre van a intersectar la gráfica con una línea horizontal, no importa que sean varias veces, pero eso quiere decir que que f de x es igual a y. Ajá. Por ejemplo, esta función es suprayectiva, pero no es inyectiva porque intersectamos una línea horizontal muchas veces, ¿no? Bueno, no muchas, sino 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Aquí. Quiere decir que el conjunto A, ¿sí? Que en el conjunto A existen, aquí está el conjunto B, existen cuando menos 3 puntos, 1, ¿sí? Fíjense, existen 1, 2, 3, 4, X1, X2, X3, X4, que van a dar a un mismo valor, ¿no? Todos esos puntos van a dar a un mismo valor. Eso quiere decir que
aunque sea, no es necesariamente inyectiva, ¿no? Sí cubrimos toda la imagen, pero no es inyectiva. Ajá. 3, vamos a decir que F es biyectiva. Uh-huh. Sí. 3 y F es biyectiva. Sí, es Profe, biyectiva. ¿puede subir la cámara, por favor? Claro, claro. Ah, perdón. F es biyectiva. Si F es inyectiva. Y también suprayectiva. ¿Vale? Si es inyectiva y suprayectiva, pero debe cumplir las dos condiciones. Entonces, gráficamente, una función que es suprayectiva, que es biyectiva, si este es el dominio, si este conjunto es el dominio, si esto es A y esto es B, por ser suprayectiva, si partimos de esta esquina, tenemos que llegar a la otra esquina, pero sin subir y bajar, sino que solamente vamos a ir subiendo, ¿verdad? Pero no vamos a ir bajando. Siempre vamos como que en forma creciente, ¿no? Sin bajar, no podemos ir dando vueltas porque esta sería biyectiva. Entonces, una función que es biyectiva, aquí es suprayectiva porque cubre toda la imagen y es inyectiva porque a puntos diferentes, ¿sí? Puntos diferentes tienen imágenes diferentes, ¿sí? Puntos distintos van a dar imágenes distintas. Ajá. Bueno, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos de funciones que son inyectivas, suprayectivas y biyectivas. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. ¿Qué funciones son las más sencillas que hemos visto? Las rectas, las líneas rectas, ¿verdad? Las líneas rectas. Ejemplo. Sí, ejemplo. Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. La recta. La recta que tiene dominio los reales y contradominio los reales. Y que y es igual a f de x. 3x más 5, por ejemplo. Esta función es inyectiva. ¿Cómo verifico que es inyectiva? Pues escribo f de x1 es igual a f de x2. Implica que x1 es igual a ¿qué? A x2. ¿Sí? Eso implica que x1 es igual a x2. Fíjense, ¿cuánto vale f de x1? ¿Cuánto sería x1? F de x1. Pues simplemente ustedes evalúan.
f de x1 sería 3x1 más 5. Y f de x2 es ¿cuánto? 3x2 más 5. ¿Vale? Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, ¿qué pasa con el 5? Se cancela, ¿verdad? Y llegan a que 3x1 es igual a 3x2. ¿Sí? Pero el 3 también se puede cancelar. Entonces eso implica que x1 es igual a ¿qué? A x2. El hecho de llegar a esta conclusión implica que la f es inyectiva. ¿Sí? Claro que nosotros sabemos que... Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? Sí. Sabemos que esta es una línea recta, ¿verdad? Y que por ser una línea recta, lo que nosotros tendríamos es que dibujar, si x vale 0, la y vale 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estamos en 5. Y si la y vale 0, ¿qué pasaría si y vale 0? Y igual a 0, pues implica que 3x más 5 es 0. Por lo tanto, x es igual a menos 5 tercios. ¿Dónde se encuentra 5 tercios? Pues aquí hay 3 tercios, menos 3 tercios y menos 6 tercios. Ahora aquí tenemos 3 tercios. 1, 2, 3, 4, 5 tercios. Aquí. Trazamos una línea recta. Y vemos que puntos distintos van a dar a valores distintos. Entonces, la función es 1 a 1, es inyectiva. ¿Correcto? ¿Cómo verificamos que es su proyectiva? F es su proyectiva. ¿Sí? F es su proyectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir que F es su proyectiva? Que para todo número real, para toda y en los reales, existe una X en R tal que f de x es igual a y. O sea que para toda y que yo ponga aquí en el... para toda y en el contradominio, es como una recta, ¿verdad? Existe un punto X aquí, tal que al aplicarle la función le hace corresponder la y. Eso equivale a intersectar la recta en un punto. En realidad, esto se convierte en un problema de despeje. ¿Sí? En un problema de despeje. O sea, porque yo quiero encontrar a la y en términos de la x. ¿Sí? Bueno, escriban esa parte y luego pasamos al otro lado del pizarrón. ¿Ya? ¿Quedó? ¿Quedó o no Ya, quedó? profe. Ajá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar
vamos a encontrar aquí se ve todavía. Vamos a ver si aquí se ve. Entonces, quiero ver que para este símbolo quiere decir para todo y en R. Esto significa existe X en R. Tales que, aquí pongo 2 puntos, tales que f de X es igual a Y. Entonces yo tomo una Y en los reales y quiero encontrar una X tal que al evaluar la función en esa X, esto me va a dar Y. Pero f de X es 3X más 5. Yo quiero que esto sea Y. Significa que tengo que despejar la X para escribirla en términos de la Y. Entonces, ¿cómo se hace este despeje? Pues vamos a poner 3X es igual a Y menos 5. Y X es igual a Y menos 5 entre 3. Ajá. Entonces, lo que yo quiero ver es que sí, vamos a verificar que si X es igual a Y menos 5 entre 3, entonces, ¿sí? Quiero ver que f de X es igual a Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale X? Pues entonces ustedes tienen que, si X vale esto, evalúen f de Y menos 5 entre 3 y verifiquen que eso les da Y. Evaluamos, ¿no? Evaluamos esto. ¿Cómo se evalúa? A ver, ¿alguien ya lo está haciendo? F evaluado entre Y menos 5 sobre 3. ¿Sí? ¿Alguien ya lo está haciendo? Profe, para evaluar tenemos que sustituir Y con algo o despejarla. Tienen que sustituir. Vale. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que hace F? Así como hacíamos cuando la composición, ¿verdad? ¿Quién es f de X? Pues f de X es igual a ¿qué? F de X es igual a ¿qué? ¿A cuánto? ¿Cuánto vale f de X? Pues es 3X más 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de escribir X, ¿sí? X, ¿cuánto vale X? Y menos 5 entre 3. Aquí en lugar de X voy a poner Y menos 5 entre ¿qué? 3. Más ¿qué? Y le voy a sumar 5. ¿Y cuánto debe dar esto? Tiene que dar Y. A ver, hagan ese cálculo. Para luego hacer cálculos más intrincados. ¿Sí?
A ver, ya hicieron. Fíjense que aquí el 3 con el 3 se cancela, ¿correcto? Profe, ¿queda Y? ¿Perdón? ¿Queda Y? Debe dar lleno. Ajá, Se cancela el 3 con el 3, ¿estamos de Ajá. acuerdo? sí. ¿Sí? ¿Y luego qué menos sucede? 5 es 0. Ajá, exacto. Y menos 5. Y me queda... ¿Podría bajarle a la cámara, profesor? Por favor. Y eso nos da, ¿verdad? Gracias. Ajá, Y ya estuvo, ¿no? Esto prueba que la función es suprayectiva. Ajá. sí. Y entonces dicen, por lo tanto, F es que biyectiva. Así de fácil, ¿verdad? Y eso matemáticamente prueba que F es biyectiva. Ujú. ¿Sale? Hacemos otro ejemplo. Profe, A ver, si ustedes tienen la recta, vamos a ver un poquito más complicado. Ejemplo, sí copiaron aquí abajo. Sí alcanzaron a copiar. No, profe, ¿puede regresarlo, por favor? Esa debe ser aquí. Ahí está. A ver, copien, por favor. Ya, profe, gracias. Bueno, al menos yo ya. Ok. Ok. Ya, profesor. Ok, bueno, entonces ahora vamos a considerar la siguiente función. Prueben que esta función, una hipérbola, será o no será biyectiva. Ejemplo 2. Tomen ustedes una función f de r menos el 0 a los reales menos el 0, ¿no? ¿Podría subirle un poco más a la cámara, profesor? Claro, Por claro, favor. claro. Ahí está. Gracias. Quitar el foco. Vamos a quitar el foco. Vamos a dar que entre más luz por aquí. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Sí, profesor, se ve bien. Entre luz por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, prueben que esta función a 1 entre x es biyectiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Primero tenemos que ver que si f de x es igual a f de x2, tienen que ver que x1 es igual a ¿qué? X2. Esto está por verse, ¿no? Ajá. Y 2, que para toda y en r en el menos el 0, existe una x en r menos el 0, tal que, sí, f de x es igual a y, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? A ver. Hagan el primer paso. Hacemos el primer paso.
A ver, ya está el primer paso. ¿Cómo hacemos el primer paso? Partiendo de este hecho, queremos concluir que x1 es igual a x2. ¿Sí? Generalmente no estamos acostumbrados a ese razonamiento. Pero, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué quiere decir que f de x1 sea f igual a f de x2? Bueno, f de x1 igual a f de x2 significa que 1 entre x1 es igual a 1 entre x2. Pero como x1 y x2 es distinto de 0, ¿esto qué implica? Que si le sacan el recíproco en ambos lados, no tendríamos esto, ¿verdad? ¿Cuál es el recíproco de este lado? Pues es x1. Y el recíproco de este lado, ¿cuánto es? x2. Y ya acabamos. ¿Sí? Y ya hemos terminado. Ahora vamos al paso número 2. El paso número 2, ¿qué significa? Que para todo y, en los reales, para todo y distinto de 0, existe una x distinta de 0, tal que f de x es igual a y. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar, en el paso número 2 de esta ecuación, tenemos que 1 entre x es igual a y, ¿no? Porque f de x es 1 entre x y quiero que esto sea igual a y. Entonces, ¿qué hago aquí? Como la y la x son distintas de 0, entonces yo puedo calcular el recíproco a 1 entre x. Y esto es igual a ¿qué? A 1 entre y. Pero el recíproco de 1 entre x es x. Es igual a 1 entre y. Entonces, ¿qué tienen que verificar? Que f de x, cuando x es igual a 1 entre y, es igual a y. A ver, hagan ver que esto es cierto. ¿Pueden hacer ver que eso es cierto? ¿Ya? ¿Ya quedó? Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí entonces sustituimos x por 1 sobre y.
Y eso nos tendría que dar Y para ver si sí es biyectiva. Ajá, exactamente. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Es como que la regla del sándwich, ¿verdad? Sí, exacto. Pues según yo sí es biyectiva entonces. Claro. ¿Mm? Los demás que dicen, Pues sí, ¿no, profe? sí, ¿verdad? Es claro. Bueno, ahora vamos a complicar un poco más las cosas. ¿Sí? Vamos a ver que para la siguiente, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ejemplo número 3. Entonces, miren, aquí esto es f de x igual. ¿Qué hace f de x? Pues f de x hace, f de x lo que hace es 1 entre x. Pero como yo quiero que esto sea 1 entre y, 1 entre x pues es f de x. Pero como yo quiero f de 1 entre y, ¿qué voy a hacer? Sustituir la x por 1 entre y. ¿Y esto me lleva a qué? Pues a la y. Por lo tanto, f es su proyectiva. Y entonces concluimos que f es biyectiva. Profe, Ajá, cámara, por favor. ¿sí? Entonces, 1 entre x es igual a f de x. Y 1 entre f de 1 entre y, pues sería 1 entre y. Y eso me da y. Pues entonces, las 2 y 1 y 2 implica que f es biyectiva. Biyectiva, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ajá. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos hacia acá. Aquí tal vez se ilumina demasiado. Vamos a cerrar esto y vamos a poner luz de foco. Ahora vamos a poner ejemplo 3. Ejemplo 3. Verifique que la función f de r, vamos a quitarle aquí 2 a r menos el 3 con y igual a f de x. Le quitamos el 2 para poner aquí x menos 2. Ajá. Y 3x más 5, ajá, es biyectiva. Ujú.
¿Cómo le hacemos para verificar que es biyectiva? Pues tenemos que verificar dos cosas. Primero, pues tienen que ver que f de x1 es igual a f de x2. Implica que x1 es igual a x2. Y dos, tienen que ver que para toda y en R-3 existe una x en donde en los reales menos el 2. Ajá. Tal es que f de x es igual a y. O sea, tienen que despejar eso, ¿verdad? A ver, háganlo, eso. Pueden hacerlo. Aquí es más sofisticado, ¿verdad? Es más sofisticado hacerlo. Ajá. ¿Cómo procedemos para el 1? ¿Cómo procedemos para el 1? Pues ustedes tienen que... ¿Qué quiere decir que f de x1? Pues f de x1 quiere decir que 3x1 más 5 entre x1 menos 2, ¿verdad? ¿Quieren que esto sea igual a qué? A 3x2 más 5 dividido entre x2 menos 2, que es igual a f de x2. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí para ver que eso es cierto? Y de aquí tengo que concluir que x1 es igual a x2. ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a desarrollar muchos pasos algebraicos. ¿Sí se dan cuenta? Tengo que desarrollar varios pasos algebraicos ahí. ¿Qué recomiendan ustedes? O sea, yo voy a partir de esta expresión. Y aquí 3x2 más 5. Esto es f de x2 entre x2 menos 2. ¿Qué harían ustedes ahí? Pues multiplican cruzado, ¿verdad? A ver, multiplican cruzado. O sea, 3x1 menos 2 más 5. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por x2 menos 2. Y quiero que esto sea igual a ¿qué? Profe, ¿puede mover un poco la cámara a la derecha, por favor? Claro, sí. A la derecha vamos a moverla por acá, ¿verdad? Así, ¿verdad? Queremos que esto se cumpla. Sí, profe, gracias. Vamos a escribirlo. Ahora vamos a mover la cámara a la izquierda. A partir de aquí vamos a poner 3 para que alcance el espacio. Quiero que 3x
¿Sí? Hacia la izquierda, se alcanza a ver aquí. Bueno, lo que queremos entonces, lo que les decía aquí es que hay que multiplicar cruzado, ¿verdad? Esto es equivalente a decir que 3x1 es igual a 3x2 más 5 por x1 menos 2. Así. A ver, entonces ustedes desarrollen aquí, hagan cancelaciones y el caso es que tienen que concluir como que esta es la meta, ¿verdad? Esta es la meta. Llegar a esa. Ajá. O sea, nos tiene que quedar que x es igual a x. Que x1 es igual a x2. Ok, vale. Ajá. Esta es de aquí partida, ¿no? El punto de partida. Y aquello es la meta, ¿verdad? Partida. O salida, ¿verdad? De aquí partida, vamos para partida. Partida. Y la meta es aquella, ¿no? Ujú. Una serie de pasos y llegan a aquella conclusión. ¿Sale? Cuando ustedes resuelven un problema de química, de física, siempre tienen un orden para llegar al resultado. ¿Está claro? A ver. ¿Cómo estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Ya quedó?
A ver. Compañeros estudiantes, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo vamos? Pues sí es inyectiva, profe, sí es X1 igual a X2. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Fíjense, pues aquí multiplican 3x1 por x2, ¿verdad? Por x2 menos 6x1, más 5x2, menos ¿qué? Menos 10, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué queda? 3x1 por x2 menos 6x2, ¿sí? Más 5x1 menos 10, ¿correcto? ¿Qué vamos a tener aquí? Pues que este término con el 3 se cancela, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a tener? Que el menos 10 se cancela con el menos 10, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué sobrevive? ¿Qué es lo que sobrevive? Aquí vamos a arriba de donde dice la meta para que no invadamos pizarrón del otro lado. Y dice la meta. Encima de la meta. ¿Qué tenemos? Fíjense, tenemos menos 6x1 más 5x2 es igual a menos 6x2 más 5x1. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que yo puedo trasladar el 6x2 al primer miembro y aquí me queda 11x2 y del otro lado me queda 11x1. Entonces 11x1 es igual a 11x2, pero el 11 se cancela y nos queda que x1 es igual a x2, ¿verdad? Y ya probamos que es inyectiva, ¿verdad? Fíjense el razonamiento que seguimos. No estamos resolviendo una ecuación, sino que simplemente estamos haciendo un razonamiento lógico. ¿Correcto? Profe, ¿puede subirle un poquito, por favor? Sí. Vamos a subirle un poquillo. Así. ¿Correcto? Ahora vamos a probar que F es biyectiva. ¿Sí? Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Sí, profe, muchas gracias. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que F es biyectiva, digo suprayectiva, que es el paso número 2. Vámonos para el otro lado del pizarrón. ¿Sí? Vámonos para el otro lado del pizarrón. Vamos para el otro lado. Aquí. Recuerden que la función es f de x igual a 3x más 5 dividido entre x menos 2.
La cuestión 2 es si el dominio de F, el dominio de F es R menos el 2 y el contradominio de F pues son R menos el 3. Ajá. Por lo tanto, queremos probar que para toda Y en el contradominio, esto significa que la Y es distinta de 3, ¿verdad? Existe una X en R menos ¿quién? Menos el 2. Esto quiere decir que Y es distinta de 2. Tal que, ¿sí? Vamos a quitar esto para que se vea. Sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Tal que queremos que f de x sea igual a ¿qué? A y, ¿verdad? Entonces, en este punto 1 dice, bueno, pues yo voy a ver x distinto de 2, ¿no? Yo lo que quiero es que, ¿quién es f de x? Pues f de x es 3x más 5 dividido entre x menos 2 y quiero que esto sea y. Entonces, el problema se traduce en despejar x, ¿verdad? Hay que despejar x. A ver, despejen la x. A eso se traduce el problema. Despejar la x. A ver, despejen la x. Me dicen, cuando ya terminen de despejar la x, Me quedó que x es igual a menos 7 medios. x es igual a ¿qué? Menos 7 medios. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿7 medios de qué? De y. Ya sea. Ajá, vamos a ver cómo es ese despeje. Fíjense, para todos, 3x más 5 es igual a y por x menos 2. Este símbolo significa que es equivalente a, ¿sí? Entonces, aquí vamos a desarrollar, y aquí tenemos xy menos 2y, y aquí hay dos términos que contienen la x, entonces vamos a poner 3x menos xy es igual, fíjense, aquí nos quedaría menos 5, pasamos del otro lado, menos 2y, ¿correcto? Nos queda así, menos 2y. Entonces aquí ya no tenemos ninguna y, podemos multiplicar por menos en ambos lados para no tener tanto signo negativo. Y al multiplicar por menos, pues nos queda x, y, menos 3x es igual a 2y más 5. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí podemos, ¿sí? Aquí, en esta parte, podemos factorizar la x. Y aquí nos queda 2y más 5. Y entonces x es igual a ¿qué? A 2y más 5 entre y menos 3. Esta es la x. Ajá. ¿Qué es lo que falta ver? Lo que falta ver es que, sí, lo que nos falta ver
es que f de x, ¿sí? A ver, ¿ya copiaron esta parte o ustedes me dicen? A ver, ¿qué es lo, ya podemos seguir? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es que tenemos que ver que f de x es igual a f. ¿Cuánto vale la x? Pues 2y más 5 entre y menos 3. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A y. Hay que ver esto, ¿no? Esta es la meta. La meta es llegar a esto, ¿verdad? Meta. Ajá, a ver, verifiquen esto, así algebraicamente. Hay que recordar que f de x, saben ustedes que es igual a 3x más 5 dividido entre x menos 2. O sea que si sustituyen toda esta expresión aquí, eso todo les tiene que dar y. Y eso diría que la función es suprayectiva. A ver si lo pueden hacer. Deben poderlo hacer. Ustedes me dicen ya que terminaron esa parte. Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Ya quedó?
¿sí? Bueno, ustedes saben que f de x es igual a esto, entonces f de y es 3, y aquí vamos a poner 2y más 5 sobre y menos 3 más 5, ¿sí? Entre x menos 2, pues aquí vamos a poner 2y más 5, ajá, entre y menos 3 menos 2. O sea, nos queda toda esta expresión, ¿se dan cuenta? En donde aparece la x, ponemos todo esto, ¿no? 2y más 5. Ujú. A ver, ahora simplifiquen esa parte, por favor. ¿Sí? A ver, ¿quién dice yo? Ángel Ortiz. A ver, ¿cómo quedaría aquí? Profe, es un y-3, ¿verdad? Sí, y menos 3. Gracias. Como que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una opción es multiplicar todo. Ya, profe, ya quedó. ¿Sí? Ya. Sí, sí da Y, porque hasta el último ya lo simplifiqué y me queda Ajá. sobre Y entre 11. Y pues ya nada más lo cancelo y pues ya queda Y. Exacto. Entonces aquí, fíjense, la cuestión es que seguramente hiciste estas operaciones, ¿verdad? Sí, pero lo ¿Quién? simplifiqué un poco más. Ajá. Aquí menos 2 y y menos 3. ¿Así lo hiciste o no? Sí, Multiplicaste numerador y denominador por y menos 3. sí. ¿Sí? Y ya Entonces, ¿qué nos...? lo reducí. Bueno, me quedó como 6y más 15 entre y menos 3 más 15. Entre 2y más 5 menos 2y más 6 entre y menos 3. Ok. Y ya nada más lo reducí y ya hasta el último me quedó como 6y más 15y menos 15 entre 11. Y ya al final queda como 11y sobre 11. Y ya. Ajá, más 5, sí, ¿verdad? Y aquí nos queda más 5 por y menos 3. ¿Sí? Y abajo nos queda 2y más 5 por así porque se cancela esta parte. Menos 2 por y menos 3. Se hacen las cuentas aquí, ¿verdad? Que es 6y más 15. 3 por 5, 15, más 5y menos 15. Y aquí 2y más 5 menos 2y. ¿Sí? Correcto, menos 2y más 6, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues que aquí el 15 con el 15 se cancela y nos queda 11y. Y aquí el 2y se cancela y aquí 5 y 6, 11. Y por lo tanto, todo esto es igual a ¿qué? A y. Por lo tanto, pues f de x es igual a y, ¿verdad? Con la x tomada, con la x igual a ¿qué? A 2y más 5 entre y menos 3.
Ajá. 2y más 5 entre y menos 3. Así, ¿no? Entonces, la función es, no se han perdido, ¿verdad? La función es que es biyectiva. Ajá. Si acaso ustedes quieren ver cómo es la gráfica, vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función. Nos vamos hacia acá. Hemos dibujado la hipérbola. De aquí la hipérbola. Voy a borrar esto. Entonces, si queremos dibujar esta hipérbola, la asíntota horizontal está en x igual a 2. ¿Sí? En x igual a 2 está la asíntota horizontal. 1 y 2. Digo, la vertical es esta. Y 3 entre 1, porque nosotros dividimos entre x y nos queda 3, más 5 entre x, y aquí 1, menos 2 entre x. Cuando la x es muy grande, esto es 0 y nos queda un 3. La asíntota 1, 2 y 3. Entonces la parábola, ¿a dónde intersecta el eje de las x? Pues entonces la hipérbola, ¿qué nos va a quedar? Pues si la x vale 0, pasa por menos 5 medios. Menos 5 medios, aquí es 1. Menos 3, 2 medios, 4 medios, menos 5 medios. Tiene que pasar por aquí. Por este punto. Ajá. Y el otro corte, ¿por dónde sería? Si x es igual a... Si x, esto es x y esto es y. Si x es igual a 0, pues pasa por menos 5 medios, que se encuentra por aquí. Ajá. Y si x vale... ¿Y cuando el numerador se hace 0? Pues también en 5 tercios, menos 5 tercios. Y es igual a 0. Sí, solo sí. Se alcanza a ver. Si 3x más 5 entre x menos 2 es 0. Entonces necesitamos que 3x sea igual a menos 5. Y entonces x es igual a menos 5 tercios. Ajá. Entonces aquí está el 1, el 2. Aquí está el 1, menos 1. Ajá. Menos 5 tercios. Profe, ¿puede marcarlo con otro color? Sí. Ese no. No se ve. Vamos a ver si con un azul se puede ver más claro. Vamos a buscar un color azul. Con el mismo negro, ¿verdad? Sí, aquí está el menos 2. El menos 1. Entonces aquí está el menos 2. Aquí estaría menos 5 tercios.
Entonces esta parábola viene así. Entonces lo siento. Y la otra rama, pues, nos quedaría muy hacia este lado, ¿no? Es una hipérbola, ¿no? Ajá, esa sería la forma de la hipérbola. Este no entra en el dominio, es R menos 2. R menos el 2 no entra en el dominio. Y también este punto no entra en el contradominio, que es el 3. ¿Sí? Pero sería la hipérbola, ¿no? ¿Vale? Bueno. ¿Qué es una función inversa? Vamos a ver ahora el concepto de función inversa. Bueno, esta sería más o menos la gráfica. Ustedes la pueden dibujar en su cuaderno cuadriculado. Este es el eje de las X. El eje de las X es este. El eje de las X. Y aquí el eje de las Y. Entonces, así se ve que una función, que una hipérbola, es si sus dominios son los reales menos el 2 y el contradominio son los reales menos el 3. Bueno, pues vamos a ver, ya copiaron este dibujo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es una función inversa. Entonces, el concepto de función inversa. Bueno, inversa. Si yo tengo una función CAF, bueno, definición, CAF pues una función que tiene dominio A y contradominio B. Entonces, si regla de correspondencia Y igual a F de X. Ajá. Entonces decimos que F a la menos 1 es función inversa de F
función inversa de f. Así que, si primero f a la menos 1, o sea, si intercambiamos el dominio con A. Ajá, o sea, se intercambia dominio por los dominios, ¿no? Se intercambian. Si f es función si esta también es una función, y igual a f a la menos 1 de x, tal que cumple, ajá, tal que cumple, ¿con qué va a cumplir? Pues que primero dos condiciones, una, de que si yo hago la composición de f compuesta con f a la menos 1 de x, o sea, el dominio de la inversa es b, esto sería f por f a la menos 1 de x. Esto me debe dar x para toda x en A, en B. Para toda x en B. Y B debe cumplir que f a la menos 1 compuesta con f de x es igual a f a la menos 1 de f de x. Y esto debe ser igual a x para toda x en A. ¿Verdad? Eso quiere decir que sea una función inversa. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces hay un teorema que dice que toda función biyectiva, teorema aquí, teorema, toda función f que va de A en B, que es biyectiva, tiene inversa. F a la menos 1 de B en A, tal que y es igual a f a la menos 1 de A, ¿vale? De X. Tal que f a la menos 1 de X es igual a Y, ¿no? O sea, toda función que es biyectiva tiene inversa, ¿vale? Pero tenemos que verificar que la función sea biyectiva para que tenga inversa, ¿sale? A ver, vamos, ejemplo, bueno, sí se entiende que gráficamente significa que ustedes, ajá, que la inversa de una función es intercambiar el dominio por el contradominio, ¿sí? Eso quiere decir que sea función inversa. Ajá. O sea que si ustedes tienen una hoja de papel y dibujan aquí una hipérbola, por ejemplo, o una gráfica de una función que es biyectiva, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. ¿Qué sería que sea biyectiva? Una gráfica ahí, que sea biyectiva, ¿cómo sería? Que sea biyectiva
quiere decir, por ejemplo, podría yo hacer esto, ¿no? Así. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo le doy la vuelta? ¿Qué pasaría si yo le doy la vuelta? ¿Cuál es el dominio aquí? El dominio es este lado, ¿no? Este es el dominio. Y el contradominio es esta línea, ¿verdad? Dominio y contradominio. Entonces voy a agarrar una hoja de papel. La voy a rayar. Ustedes hagan lo mismo. Aquí está el eje de las X y está el eje de las Y. Aquí está el origen. Y voy a dibujar una gráfica en esta hoja de papel. ¿Sí? Vamos a dibujarla con un color verde, por ejemplo. Ujú. Aquí voy a hacer esta gráfica. ¿Sí se alcanza a ver o no? Aquí. Sí, profe, ahí se ve bien. Ajá, entonces yo voy a dibujar una gráfica así que sea biyectiva. Quiere decir que comienzo aquí y termino del otro lado. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Sí? Sí se ve, Sí se profe. alcanza. Y voy a voltear la hoja. Que el eje de las X quede hacia arriba y el eje de las Y quede hacia dónde? Hacia abajo. ¿Qué va a pasar con esta hoja de papel? Lo que va a pasar es que ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar ahora, al girarla, me va a quedar esto así, ¿verdad? Quedar la hoja aquí, ¿sí? El eje X va a quedar ahora arriba y el eje Y va a quedar así, ¿no? X y aquí va a quedar Y. Ajá. Y entonces, ¿qué va a quedar aquí? La gráfica me va a quedar de esta forma, ¿no? Así. ¿Sí? Así me va a quedar. Y esta sería la inversa. Esta. La gráfica de la inversa. Hice una rotación, ¿verdad? Ustedes pueden hacer este ejercicio. Es una rotación. Ajá. Si yo ya juntara estas dos gráficas, si esta hoja la pusiera aquí, se vería una cosa así, ¿no? Ajá. Las dos en el mismo plano. Y lo que tendríamos sería una que se refleja con respecto a una recta 45 grados. ¿Sí? Hay una reflexión con respecto a una recta a 45 grados. ¿Sí? La inversa se refleja con respecto a una recta a 45 grados. ¿Sale? Bueno, vamos a calcular la inversa de este ejemplo que vimos. Ajá. ¿Les parece? Profe, nada más se podría bajar otra vez a la cámara, por favor, Sí. para terminar. ¿Así? Ok. A la derecha, por favor. A la derecha, sí. Sí, ahí. Ahí. Bueno. Ya, gracias. Ya, vamos a ver. Entonces, nosotros ya sabemos que la función parabólica que tenemos aquí, hiperbólica, perdón, quiero decir hiperbólica, esta, ¿sí? Ya sabemos que es biyectiva, ¿sí? Ya sabemos que es biyectiva en ese intervalo. Entonces, esto lo tenemos aquí. Ajá. Aquí vamos a poner ejemplo 4.
Ejemplo 4. Dada esta función que ya estamos aquí. O sea, f que va de dónde a dónde, de r menos 2 a r menos 3, así, y que la y es igual a f de x 3x más 5 entre x menos 2. Ajá. Calcular la inversa, ¿no? Inversa. ¿Cómo sería la inversa? Pues f a la menos 1, ¿verdad? Aquí. El dominio tiene que ser r menos el 3. Y el contradominio va a ser el dominio del anterior. Ajá. Y lo que yo quiero es ver quién es y igual a f a la menos 1 de x. Así. Eso es lo que quiero calcular. Bueno, entonces, para hacer este cálculo, lo que tenemos que hacer es, de la ecuación original, voy a tener y igual a f de x, 3x más Profe, 5. ¿puede apagar la luz, por favor? Ah, sí. 3x más 5. Así. Voy a trabajar con lo original y aquí pongo x menos 2. Y voy a despejar a y. ¿Sí? Vamos a despejar a y. Bueno, yo creo que para que nos quede espacio vamos a poner aquí. Calcular la función inversa. Vamos a pasarlo aquí. F a la menos 1 de qué? De los reales menos el 3 a los reales menos el 2. ¿Ah? Con y igual a f de x a 3x. Bueno, esto no lo sabemos cómo sea, ¿verdad? Para saber cómo es exactamente f a la menos 1 de x, tenemos que hacer una serie de... ¿Partimos de dónde? Partimos de la función original. El eje x siempre es el eje horizontal. Entonces partimos de y igual a f de x igual a 3x más 5 por x menos 2. ¿Qué vamos a despejar? Pues vamos a despejar la x. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es decir, la x, como que de aquí vamos a poner y es igual a 3x más 5 entre x menos 2, ¿vale? Y vamos a repetir el paso que hicimos cuando comprobamos que era suprayectiva, ¿sí? ¿Qué hicimos en aquel paso? Ajá, ¿qué hicimos en aquel paso? Cuando verificamos que era suprayectiva, pues multiplicamos aquí por y por x menos 2 igual a 3x más 5
Y aquí dijimos esto es XY menos 2Y igual a 3X más 5. El 3X lo pasamos de este lado, entonces aquí es X por Y menos 3X es igual a 5 más 2Y. ¿Sí? Y de aquí vamos a factorizar la X, nos queda Y menos 3, es igual a ¿qué? A 5 más 2Y. Y aquí despejamos la X. Si despejamos la X, ¿qué nos queda? Que X es igual ¿a quién? A 2Y más 5. Entre Y menos 3. Ajá. Entonces esto es, X es igual a F a la menos 1 de Y. Esto sería, donde F a la menos 1 de Y es 2Y más 5 entre Y menos 3. Así nos quedaría el despeje, ¿se acuerdan? Y a esta parte es a lo que le llamamos F a la menos 1 de Y. Pero, entonces renombramos las variables, porque quiero que el eje X sea horizontal y el Y vertical. Entonces renombramos, en lugar de X pongo Y, y aquí F a la menos 1, en lugar de Y que pongo X, y entonces esta sería 2X más 5 entre X menos 3, y esta sería la función inversa. Entonces, a ver, vamos a verifiquen, uno, que F compuesta con F a la menos 1 de X es igual a X. Y 2, verifiquen que F a la menos 1 compuesta con F también da X. O sea, esta X es distinta de 3, para X distinta de 3, y la otra es para X distinta de 2, ¿no? Nos va a dar ese valor. ¿Puede mover la Ahí, cámara un poco a la derecha, profe? a la derecha, ajá. Así. Así, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ajá. Entonces nos falta verificar eso, ¿no? Que F a la menos, F compuesta con F a la menos 1 de X es X. Y F a la menos 1 compuesta con F también nos da X. Entonces el examen semanal del próximo viernes sería hacer una inversa de una función hiperbólica, parabólica, hiperbólica, ¿no? Ahora sí, a ver si se los envío antes para poder tener la clase completa, ¿no? A ver, verifiquemos esto. F a la menos 1 de X es 2X más 5 entre X menos 3. A ver, no sé. Vamos para el otro lado. Aquí. ¿Quién es? F
f compuesta con f a la menos 5 a la menos 1 de x, pues es f de f a la menos 1 de x. ¿Qué hace f de x? Pues f de x es 3 sobre f a la menos 1 de x, ¿verdad? Más 5 entre f a la menos 1 de x menos 2, así como le hicimos con ejercicios ayer, antier, ¿no? El lunes. Pero ¿quién es f a la menos 1? Pues f a la menos 1 es 3 por 2x más 5 entre x menos 3 más 5. Y f a la menos 1, pues es otra vez 2x más 5 entre x menos 3, más menos 3. ¿No? Si multiplicamos numerador y denominador por x menos 3, nos va a quedar 3 por 2x más 5 más 5 por x menos 3. Y también multiplicamos por x menos 3, entonces 2x más 5 por menos 3 por x menos 3. Entonces aquí nos queda, ¿sí? Nos queda 6x más 15 más 5x menos 15 dividido entre 2x más 5 menos 3x, ¿sí? Menos 9. Aquí hay algo raro, ¿no? Es que es menos 2, no menos 3, profe. Es menos 2 aquí. En el... Sí. En el denominador, ¿no? Sí. Entonces, en el denominador nos... es menos 2 aquí. Aquí no sé por qué le puse menos. Aquí es menos 2. Menos 2x. Y más 6, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que 6x más 5x son 11x. Dividido entre 11, ¿verdad? Y esto es igual a x. Análogamente, hay que verificar verificamos que f a la menos 1 compuesta con f de x es igual a x, ¿verdad? Esto, análogamente verificamos esto. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Esto lo verifican ustedes. ¿Sí? Les voy a subir el examen semanal antes para ver si tenemos la clase completa del próximo viernes. Y el sábado pues haré un taller con todos los alumnos que vayan mal, de 11 a 1. Lo voy a programar en otra plataforma con otra cuenta, ¿sí? De CBS. Y están cordialmente invitados, ¿vale? Quienes quieran me dicen, ¿no? O me escriben para mandarles el link. ¿Está bien? ¿No lo iba a subir, profe? Sí, lo puedo subir. O les hago una invitación profe, a todos ustedes. Sí, súbalo, porfa. profe, porfa. Entonces continuaremos haciendo ejercicios de funciones inversas, exponenciales, etc. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense. Cuiden a su familia. No salgan. La pandemia está en todo lo que va. Hay que seguir todas las indicaciones, escuchar
cómo va el asunto de la pandemia, porque la verdad está muy complicado. Aquí había un señor que siempre nos saludábamos, que manejaba un taxi, y ahora ya ha partido, ¿eh? Entonces eso lo pone a uno muy pensativo. Por ello les digo, cuídense mucho, por favor, ¿sale? Sí, profe, usted La también. salud es primero, ¿vale? Que tengan muy buena tarde. Sí, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Igualmente, cuídese mucho. Nos vemos.